días, amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva aventura. Aquí tengo a mi amigo Rash, está desayunando algo. Vamos a un nuevo punto, un nuevo banco que nos van a llevar hoy. Según hay buena actividad, hay bastantes peces ahí. Vamos a ver qué nos depara el día. Bueno, familia, aquí estamos ya de camino hacia el punto desde donde vamos a salir a pescar. Es una playa de pescadores comerciales. Aquí pueden ver las embarcaciones que son de tipo canoa. Y bueno, ya aquí en el agua, lo primero que vamos a hacer es ir tras unos robalos. Yo ni siquiera sabía, Rash fue el que me dijo. Esta es una especie que tampoco había capturado nunca, ni siquiera las había visto en el agua. Y entonces pues decidimos parar antes de llegar al sitio final, que era un banco nuevo que íbamos a visitar. Decidimos parar a ver si podíamos capturar un pequeño robalo. Y bueno, colegas, lo primero que me sale aquí, justo después de cargar el arpón, es esta pequeña picúa, barracuda. Pero la verdad andaba bien arisca y como ya llevaba tiempo sin pescar con fusiles convencionales, pues no quise hacer el disparo. Posteriormente, pues la verdad no tenía idea de cómo buscar los robalos, no había visto mucho movimiento, entonces decidí ponerme a buscar en los huecos. Aquí vi bastantes chopas dando vueltas, decidí bajar a echar un vistazo. Y bueno, para mi sorpresa, los vi. Estaba bastante emocionado porque ya les digo, nunca había visto esta especie en el agua. Digo, bueno, voy a oxigenarme y realizo la segunda bajada y me encuentro el más pequeño que vi de todos. Entonces decidí seguir buscando, mirando hacia todos lados a ver, y como no había visto a los otros más grandes, les dije, bueno, este se va conmigo para casa. Aquí trato de acomodarme para darle el tiro lo mejor posible, pero estaba bastante intranquilo. Y bueno, pues logré darle un buen tiro. Ya sabía que no se iba a ir, pero la varilla se quedó trabada. Entonces tuve que hacer otras bajadas para poder sacar la varilla. Pues bueno, finalmente llegamos al tan ansiado banco. Solamente les voy a decir, no sé si fue la hora en la que llegamos, que ya era un poco tarde por haber parado antes con el robalo. No sé si fue el día, la luna, pero esta fue la única pieza en, no sé, unos 15, 20 puntos que estuvimos buceando. Aquí me encuentro que era la pieza del día. Espero que se acerque, o sea, que pase justo debajo de mí. Le hago una bajada y justo en cuanto empiezo a hacer la bajada, aumenta la velocidad como si fuera una Fórmula 1. Entonces pues ya, desisto de él. Veo a lo lejos que Rash también le había bajado, pero sin suerte de igual manera, porque en cuanto vio a mi compañero, pues aceleró aún más su velocidad. Entonces regresamos a superficie sin nada. Así que era momento de cambiar de punto. Bueno, aquí comencé tarde la grabación, pero me encuentro esta sierra que ya tenía un tamaño considerable, y puesto que no teníamos más nada, decidí realizarle el disparo y ¡pum! La verdad la dejé correr porque le había dado un buen disparo y esta entonces se fue hacia el fondo y se trabó, por lo que me hizo volver a dar una bajada para recuperar la pieza. Aquí pudieron ver este pequeño amberjack que se quedó al lado de la sierra en lo que esta estaba trabada en el fondo. Aquí estaba a media agua haciendo una pequeña espera con Rash porque la verdad que estaba un poco arisquita. Entonces siento el disparo y cuando volteo veo que le había tirado una, pero bueno, la falló. Bueno, aquí llevábamos rato con una embarcación que nos estaba dando vuelta y vuelta y vuelta.
y no sabíamos qué era lo que sucedía hasta que se acercaron a nosotros y nos dijeron que se le había trabado una de las nazas o una de las jaulas de pescas que ellos tenían, que si los podíamos ayudar. Y pues bueno, decidimos bajar y resulta ser que era que estaba trabada con una piedra. Entonces entre Rash y yo la logramos destrabar, la sacamos de la piedra y pues le dijimos en la dirección en la que tenían que irla jalando para que no se atorara en ninguna otra piedra, porque es un fondo que está lleno de parches de coral, ¿no? Y pues así hicimos nuestra labor humanitaria del día. Bueno, colegas, pues aquí hice un pequeño cambio de táctica. Decidí buscar un lugar donde acostarme, donde ocultarme bien y pues entonces realizar una espera. Yo tenía en mente más o menos que entre un minuto y medio más o menos debería ser una buena espera, ya que había bastante movimiento de todo tipo de carnada y pues así fue. Aquí veo la primera sierra, veo que se aleja, entonces comienzo a rascar el fondo, volteo hacia la superficie, veo otra que se aleja también de mí, continúo mirando hacia todos los lados, haciendo ruidos con la boca, cuando de momento veo que la carnada como que se abre un poco rápido y veo que la misma sierra que se había ido, veo que viene entrando hacia mí, preparo el fusil y ¡pum! Le hago el disparo y regreso hacia la superficie. Bueno, colegas, mismo punto y misma estrategia. Decido bajar, acostarme en el fondo y realizar los mismos trucos que realicé en la bajada anterior. Una vez en el fondo comienzo a voltear hacia todos lados, a hacer ruido tanto con las ligas como con mi boca, a raspar el fondo y a estar lo más tranquilo posible. Y como pueden ver, más o menos el mismo tiempo, alrededor de un minuto y algo más de espera, y aparece el animal. ¡Bum! Fría al instante. Continúo a recuperar la pieza y a volver hacia la superficie. Ya en este punto le había comentado a Rash lo que estaba haciendo para que él también lo hiciera. Pues aquí comienzo a recuperar la sierra hacia la superficie. Pueden ver ese pequeño jurelito que venía atrás de ella. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que aunque le hayamos quebrado el espinazo, hay que descerebrarlo o provocar la muerte cerebral. Con el cuchillo tratar de tocar el cerebro para que el pescado no siga sufriendo innecesariamente y para desconectar todos los músculos del cerebro. Posteriormente cortar en las agallas para eliminar toda la sangre del organismo, con cuidado de no tocar el corazón para que la fuerza que queda en este continúe bombeando y expulsando la sangre fuera del cuerpo. Bueno, colegas, no hubo mucha actividad, pero ya con el hecho de que haya sacado mi primer robalo, snook, ya estoy más que contento. Ahora vamos a ir a cocinarlo a un restaurante de aquí de unas amistades de Rash, que lo van a cocinar aquí al estilo como se come aquí en Jamaica, y a probarlo a ver qué tal. Entonces vamos a hidratarnos un poco y a seguir nuestro camino.
¿ok? Nos vemos un ratico en la cocina. Cheap back on gear, so you just eat that, sir. Yeah, man, I eat two and bring home one. We're not going to let them know, so you can just choose where you want. I can't spoon. Alright, cool, respect. Oh, you have a festival of food? Vean estos señores, una delicia. Look how soft this is. Y bueno, colegas, esto le llaman festival, se llama festival. Entonces, esto lo suelen acompañar de una harina dulce, como una harina dulce, también está muy rico, frito. Y lo suelen acompañar bastante con sus comidas. Bueno, colegas, vean aquí, ya este es el pescado, está espectacular, huele espectacular. Tienen estas galletas, se llaman crackers, tiene zanahoria, tiene pimiento, tiene papa y tiene quimbombó. Pues nada, vamos a probarlo a ver qué tal está. Acá lo hicieron empanizado. Nunca había probado ni pescado, ni siquiera lo había visto en el agua. El robalo, nunca lo había visto en el agua, no lo había pescado y menos lo había probado. Y siempre había escuchado que era espectacular, que era muy rico. Mi respeto, la verdad. Hoy estoy súper contento, no fue la super pesca del mundo, pero añadí una especie que estaba hace mucho tiempo vaya, tan siquiera verla en el agua. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima aventura. Un abrazo para todos y buenas noches.